Bien, amigos de Liguana.tv, el día de hoy nos encontramos con el alcalde William Gómez, es alcalde del municipio Bolívar en San Antonio del Táchira, quien el día de hoy nos va a hablar acerca del tema del cierre de la frontera, tema que está en la palestra pública el día de hoy y se crean matrices de opinión negativas con el gobierno bolivariano. Bienvenido, alcalde. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos, bueno, a este espacio territorial de nuestra patria, diríamos un espacio aquí fronterizo muy reconocido, San Antonio del Táchira, bueno, que en estos momentos funge como el principal puerto terrestre de entrada y salida de nuestra patria, de Venezuela. Háblanos un poco de este tema de cierre de frontera. Sí, estamos hablando, bueno, cuando tú indicas cierre de frontera, no hay ningún cierre de frontera. Estamos, bueno, con una frontera totalmente al revés, muy fluida, que estamos hablando de una movilidad humana diaria que pues cruza pues por el puente internacional Simón Bolívar, aproximadamente de 27.000 a picos de 35 y 40.000 personas que cruzan al día, que bien cruzan de 6 de la mañana a 10 de la mañana, es la salida y entrada a Colombia de esta masa humana, y luego posteriormente en la tarde de 4 a 8 de la noche retorna toda esa cantidad de movilidad humana, bueno, de patriotas que vienen a esta zona fronteriza, pues al lado colombiano, bien sea en búsqueda de hacer algún mercado, compra de algún fármaco, alimento, repuestos, en fin, de algunos rubros que debido a esta situación que se nos está presentando con este cerco económico, pues se hace complejo la adquisición en nuestro país. Es decir, que esos titulares que a veces vemos tanto en redes sociales como en algunos medios de comunicación, que la frontera está cerrada, hay refugiados venezolanos que diariamente 30.000, 40.000 venezolanos que pasan la frontera buscando refugio en Colombia, entonces es totalmente falso. No, para nada, incluso, como te digo, es movilidad humana, es un movimiento migratorio que se genera día a día, incluso que ya se hizo cotidiano, después, bueno, que el presidente anunciara la fase de apertura nuevamente de este paso fronterizo con Colombia debido, bueno, a los conflictos diplomáticos que se han generado no con el pueblo colombiano, sino con las autoridades, con el Estado colombiano, y bueno, entre eso, bueno, se ha, como quien dice, ha cambiado un poco la dinámica. Años atrás, bueno, el paso era totalmente libre, incluso se podía entrar y salir con su cédula de identidad, tanto de Colombia hacia Venezuela y de Venezuela hacia Colombia. Y en estos momentos, bueno, vemos que está aperturada la frontera, pero en otra modalidad. En el horario de 6 de la mañana a 9 de la noche, horario venezolano, las personas tienen paso peatonal. Incluso no solamente por el puente internacional Simón Bolívar, sino por el Francisco de Paula Santander, en nuestro municipio vecino, que está a 12 kilómetros, que por este puente también está totalmente aperturado. Ahora, el horario de la carga pesada. Bueno, en una segunda fase que se hizo de la apertura nuevamente progresiva de estos puentes internacionales, la carga pesada, o lo que llamamos los vehículos que vienen en condición de tránsito internacional aduanero, que no ha parado tampoco con la hermana República de Colombia, se mantiene, como quien dice, los procesos de aduanas se mantienen, y la carga, los vehículos de carga pesada pasan entre 9 y 12 de la madrugada. O sea, de día el paso es peatonal y de noche es el paso para vehículos de carga pesada o de tránsito o de vehículos de carga internacional. Ahora, allí quiero detenerme un momento para entonces aclarar el tema de la ayuda humanitaria. Camiones que quieren ingresar por el puente de Tienditas, en donde, bueno, se armó todo un show mediático, que el gobierno venezolano había cerrado el puente, que se habían colocado unas rejas. Primero aclarar el tema del puente, y en segundo lugar el tema de la carga pesada no está restringido en el puente internacional Simón Bolívar. Sí, efectivamente, como te digo, ¿no? Los dos puentes, bueno, tradicionales, que diríamos que están, el puente internacional Simón Bolívar por San Antonio, el Francisco de Paula Santander por el municipio Pedro María Ureña, y hay un tercer puente que, bueno, que fue su estructura culminada hace ya para 2 años,
pero este puente todavía, a pesar de que están las instalaciones físicas como puente, todavía no ha cruzado o ha pasado a la fase de asignar los organismos competentes de lado y lado de las autoridades colombianas para que sea un paso fronterizo autorizado y habilitado como debe ser un paso fronterizo internacional. ¿Qué quiere decir? Que para habilitar un paso fronterizo, como así sea un puente o cualquier frontera, un paso fronterizo formal, estos deben de estar en ambos lados de los países asignados, ¿por qué? Por funcionarios aduaneros, funcionarios de migración o migratorios, funcionarios de salud, tanto de higiene como de inspección animal o vegetal. Todo esto para garantizar que sea un paso formal, fronterizo e internacional. Además de la seguridad, ¿no? Es correcto. Bueno, eso estamos diciendo en el ámbito y obviamente también del lado de esos lados de puesto, bueno, está también las Fuerzas Armadas, están también de lado y lado, que eso es lo que le da formalizar o le da formalidad a un paso fronterizo internacional en cualquier parte del mundo. Entonces, este puente está desde hace 2 años, su estructura física culminada, está todavía en la fase de adecuar las oficinas para que todos estos entes y todos estos organismos sean en su momento instalados ahí y se le dé apertura formal como un paso fronterizo internacional. A la fecha no ha sido aperturado. Incluso en un momento de las autoridades venezolanas se presentó el proyecto de darle apertura pronta o asignar los funcionarios para un paso fronterizo formal, un proyecto que se tuvo, bueno, con el fin de atacar un poco el tema de la extracción de contrabando de combustible, que bueno, es un desangre bien importante que tiene nuestro país, nuestra patria, bueno, por la cantidad de combustible que se va hacia Colombia. ¿Cuántos camiones o cuántas camiones con containers de diferentes rubros pasan todas las noches por el Puente Internacional Simón Bolívar? Bueno, mira, en estos momentos, a pesar de la situación que se está viviendo, tanto diplomática con el Estado colombiano, en estos momentos se mantiene el tránsito y las aduanas totalmente habilitadas, trabajan de día, tanto la DIAN en Colombia, que es la aduana o las autoridades aduaneras del lado colombiano, y el CENIAT del lado venezolano, la aduana del lado venezolano, bueno, ellos hacen el proceso aduanero normal, tanto de importación como de exportación y tránsito en el caso que aplique. Se hace de día, como quien dice, la documentación y de noche, entre 9 de la noche y 12 de la noche, simplemente se hace el cruce del vehículo, de la carga, de la gandola y va a los depósitos autorizados o habilitados para fungir como zonas primarias en la zona. ¿Qué promedio de entrada de gandola? Mira, diario estuviéramos hablando en estos momentos de entre gandolas de 40 pies, vehículos o contenedores de 20 pies, vehículos 350, estábamos hablando de un promedio de 15 a 20 vehículos diarios por cada aduana. Acuérdese que en la zona existen 2 aduanas, está la principal de San Antonio del Táchira y la aduana tiene una aduana subalterna en el municipio Pedro María Ureña, que también se hace paso internacional fronterizo. Entonces, por eso te digo, no estamos hablando de ningún cierre de frontera y de ningún bloqueo de comercio. Incluso en esos contenedores vienen incluso compras en su mayoría de empresas privadas, de empresarios privados, donde traen o importan al país tanto insumos, insumos alimenticios, medicamentos, materias primas para la construcción, materias primas para la maquinaria, en fin, viene de todo tipo de rubro porque no se ha limitado ningún libro de rubro. Es más, en estos momentos, para que se haga el conocimiento, es muy apetecible la importación a nuestro país porque en estos gobiernos el Estado venezolano pues para darle dinamismo y pues contrarrestar todo este cerco económico, ha liberado los gravámenes de impuestos aduaneros como el IVA y otras tasas para que la importación se haga de manera directa, de manera más expedita y a la vez pues esto genere que se pueda traer productos de importación al país sin ningún tipo de impedimento. La apertura del puente de tienditas en algún momento se planteó la venta de gasolina, de combustible venezolano a precios internacionales. Vemos que bueno, tampoco el gobierno colombiano ha querido
llegar a un acuerdo bilateral para poder aperturar ese puente. Entonces eso quiere decir que el gobierno colombiano no está muy convencido de que los colombianos vengan a comprar gasolina para acá. Sí, efectivamente, de parte, y ratifico esto, no de parte del pueblo colombiano, porque somos pueblos hermanos, naciones hermanas, sino del Estado del colombiano que realmente, o de esa derecha que ha gobernado en Colombia, que realmente no ha visto esa hermandad, esa unión de países de apoyo mutuo, sino siempre ha permanecido del lado colombiano la viveza, el interés comercial. El Estado colombiano simplemente fija la mirada hacia Venezuela más allá de países hermanos, sino simplemente Venezuela es un negocio, es un cliente para ellos potencial, que incluso en sus momentos en el 2007 se tuvo un intercambio después de Estados Unidos, el segundo socio comercial de Venezuela o proveedor de Venezuela era la República de Colombia, con un intercambio comercial de más de 7.000 millones de dólares que se generaban de intercambio comercial hacia Colombia. Incluso la balanza comercial siempre ha sido favorable hacia Colombia, donde en esos picos que fue el tope más alto de 7.000 millones de dólares de intercambio comercial anualizado, mientras que nosotros recibíamos de exportaciones no más de 1.500 millones de dólares. Entonces la balanza se ha inclinado siempre del lado colombiano. Y obviamente pues ellos están enfocados, incluso lo dijo hace poco una autoridad, creo que el embajador de Colombia ante Estados Unidos, y lo manifestó aquí en la mitad del puente del lado colombiano, indicándole o llamando a la población del norte de Santander, estado o departamento fronterizo con el estado Táchira, Venezuela, donde este señor le decía ahí en público por los medios de comunicación, manifestaba decir, más allá de la solidaridad humanitaria que ellos manifiestan, clarito lo dijo, que tenían que apoyar esta intervención hacia Venezuela porque en lo inmediato iban a percibir o Colombia iba a ser el proveedor inmediato de Venezuela y para ellos lo que están viendo son retomar de nuevo de nuestra patria esos 7.000 millones de dólares. O sea que se están fijando no en ninguna ayuda humanitaria de hermandad, sino simplemente tienen la mirada puesta en nuestras riquezas, como nosotros lo decimos coloquialmente. Colombia o los estados fronterizos de Colombia garantizado, y hoy en día es así, porque a pesar de la situación económica tienen como un catéter metido de dependencia hacia el lado venezolano. O sea, la economía de los departamentos fronterizos, en especial norte de Santander, siempre ha dependido de la economía venezolana. Incluso, lo ratifico, en estos momentos de crisis, el norte de Santander incluso está siendo favorecido económicamente, indirectamente, con el show de las ayudas humanitarias para los venezolanos. ¿Por qué? Porque de todos esos países que dicen enviar ayudas humanitarias porque hay un desplazamiento masivo en norte de Santander o en Colombia, envían recursos, dólares, euros, donde estos se entregan, entre comillas, a algunos venezolanos, que quiero acotar, muchos de esos venezolanos que ahorita están en Cúcuta o que han retornado a Colombia, son de sus mismos patriotas que en una oportunidad migraron a Venezuela a buscar oportunidades de trabajo, de mejor calidad de vida, y que bueno, ahorita por esta situación de cerco han retornado de repente ya de tanto tiempo en Venezuela, bueno, obtuvieron su nacionalidad venezolana, pero originariamente son colombianos que retornaron o están retornando a norte de Santander como con la figura venezolanos, pero naturalmente y de nacimiento son sus mismos patriotas en su mayoría. Esas carpas que tienen ya habilitadas el gobierno colombiano, en donde hace meses le daban una bolsa como ayuda humanitaria, ahora es un ticket. Sí, efectivamente, como te digo, todo es un negocio. Anteriormente, esas mismas personas que dicen que reciben una ayuda humanitaria, que son 100, creo que 95.000 pesos, si estamos hablando a un cambio de esos mismos mafiosos, de ese mismo mercado negro que ellos interponen ahí en las casas de cambio del lado colombiano, que lo colocan en estos momentos, lo tienen a par del bolívar soberano, estamos hablando de 100.000, o sea, 100.000 pesos o 95.000 pesos, que es el subsidio o la ayuda humanitaria que ellos dan, equivale a 95.000 soberanos. Ahora no se los dan en efectivo,
para que la persona lo reciba y bien disponga de qué hacer con ese dinero, cuál es su primera necesidad. No. Entonces ese dinero, la gente pues aprovechando el cambio, se les volvía un boomerang, cambiaban ese dinero y compraban algunas cosas y otras las compraban del lado venezolano porque sigue siendo aún más barato y se volvía un negocio eso de las ayudas, y es un negocio eso de las ayudas humanitarias. Ahora, para obligar a la persona que está allá a comprar o a gastar ese dinero que se quede en el lado colombiano, ya no le entregan el dinero en físico, o ahora le dan es un ticket, un bono para que vaya a algún supermercado elegido por ellos y le entreguen es el mercado ya en físico. Entonces vemos cómo hasta esas ayudas humanitarias se ha vuelto un negocio, un mecanismo de ingreso de divisas a Colombia por medio de el achaque de los refugiados que tienen en nuestro país. Y podemos decir, en estos momentos aún se mantienen 6 millones de hermanos colombianos en nuestro país, donde han recibido la misión vivienda, es un vil ejemplo de ello, donde más del 30% de la misión viviendas ha sido otorgado a hermanos colombianos. Y así puedo yo parar de contar de beneficios. Ahora me van a salir con un show de ayuda humanitaria del lado colombiano con 3 contenedores que no representan ni 30 toneladas, pero resulta que en la noche están pasando 15 gandolas que pueden representar 300 toneladas o hasta más de productos. Así es. Ahora, cuando uno llega al estado Táchira, puede visualizar las colas inmensas en las bombas de gasolina para adquirir el combustible. Pero aquí yo quiero sacar a colación un término, tanquear, que para el tachirense o para el migrante de zonas foráneas que no son propiamente del Estado, pues ahora esto es una manera de adquirir dinero, es una forma, digamos, un comercio ilegal. Sí, efectivamente, bueno, como todo esto, pues zona fronteriza siempre hay pues una ventaja o a veces unas desventajas que se generan, y más en esta frontera que es atípica. Por ejemplo, tenemos fronteras en Venezuela con Brasil también fronteras con la hermana República de Colombia, tenemos bueno, en Puerto Páez, por Guasdualito, tenemos frontera obviamente por el estado Apure, por el estado Zulia, pero esta frontera, la del Táchira, es sumamente atípica a las demás. ¿Por qué? Porque si vamos de Paraguachón a Maicao o Paraguachón Guarero a Maicao, que es del lado colombiano, vemos una extensión pero inmensa de más de 3 horas que tienen que rodar una persona y no ve ni una casa, no ve sino de repente un caserío aledaño en la zona, mientras que igualito vamos al estado Apure, una extensa sabana inmensa para llegar a la frontera, al igual que en Brasil, mientras que San Antonio del Táchira lo único que nos limita o nos diferencia o nos hace el punto de un país a otro es el río Táchira, que es una línea natural imaginaria, natural, que está ahí establecida, que es lo que nos separan, que 200 metros aproximadamente el ancho del río Táchira, y tú ves que del lado colombiano está La Parada con un caserío y del lado de venezolano está otro barrio también cerquita, o sea que nos separan no más de 300 a 400 metros del río Táchira. Si ese río no existiera, se lo aseguro que estuviéramos pegaditos como pasa en algunos sectores en Europa, que está en una calle un país y en la siguiente calle está el otro país. Entonces, esta frontera típica ha generado a través del tiempo y con los acuerdos y los tratados que se han generado en los 2 países de integración, el acuerdo de Tonchalá, que bueno, ya se quedó a través del tiempo, donde esta fluidez fronteriza permitía que, bueno, que el venezolano ingresara a todo el norte de Santander sin ningún tipo de documento, más allá que su cédula de identidad. Del colombiano puede ingresar a todo lo que es el municipio Bolívar y Pedro María Ureña hasta la alcabala de Peracal, por ejemplo, San Antonio del Táchira, hasta la alcabala El Vallado por el municipio Pedro María Ureña, y esto generó un dinamismo en estos municipios donde incluso personas que han vivido toda la vida del lado venezolano han adquirido bienes, han adquirido todo y todavía se mantienen con su única nacionalidad colombiana. Entonces, todo ese entorno que se vive en este dinamismo, esta frontera, ha generado, bueno, formalidad, que es la importación
y exportación de productos por parte de la aduana, pero también ha permitido que esta fluidez se haya creado una informalidad también de cruce de mercancías por los lugares verdes, le llamamos, que son las trochas. Y ahí es donde venimos, que el rubro más significativo a través de la historia, por lo barato prácticamente, por el subsidio que recibe la gasolina en nuestro país, y tenemos dos puntos de encuentro muy distintos. El país con el mayor, que Colombia, que es el país con el mayor costo del valor de combustible en Sudamérica, con el país que prácticamente regala la gasolina. Porque en estos momentos no hay ni siquiera un papel moneda que podamos entregar al momento de comprar combustible, porque es tan barato que no hay el papel moneda ni para pagar ese costo. Esto ha generado que ya venezolanos que se dedican a la venta ilegal de gasolina no tengan que acercar la pimpina de gasolina a la zona fronteriza o por un paso ilegal, sino que ahora dentro del mismo estado Táchira se encuentran personas que de repente te pueden tocar la casa y decir si tienes gasolina, o te pueden parar en sí, efectivamente, avenida. Bueno, todo muta. Al generarse hace 2 años, llevamos para 3 años en agosto, más de 3 años de cuando en su momento, por orden del presidente, por temas de seguridad en la zona, de incursión de algunos grupos irregulares por esas medidas de seguridad, y bueno, y por la gran cantidad de extracción de productos subsidiados y de la cesta básica que se estaban extrayendo a Colombia, bueno, se decidió radicalizar y luego vino la apertura progresiva. Por eso digo la apertura progresiva, porque la frontera está abierta en estos momentos. Incluso del lado colombiano se han rigorizado los temas de ingresos. Ya eso que el venezolano pasado ahora inventó tarjeta migratoria, solicita visa, que cuando ocurrió la necesidad del colombiano ingresar a Venezuela, ingresaran simplemente con su visa de turismo directamente y se quedaba en el país, cosa que ahora no está ocurriendo con los venezolanos que ingresan al lado colombiano. Entonces, ese tema del combustible, bueno, ahora mutó, ahora como no hay paso de vehículo particular, ahora, bueno, la gasolina, los grupos o las personas que tienen ese modo de vivir, vienen las personas en los, como le llamamos, los pasos verdes, las trochas, bueno, a margen del río, venden el combustible y del lado colombiano están los compradores y se hace ese intercambio informal. Incluso hubo un proyecto que beneficiaría a todos, incluso a nuestro país se iba a eliminar un poco lo que es bueno, un poco no, una manera considerable lo que es el tema de la extracción de nuestro combustible, que tiene mucho valor. ¿Y qué pasa? Se puso, cuando estaba en gobierno el gobernador José Gregorio Bielma Mora, se presentó el proyecto de las estaciones de servicio que hay internacional, permitirle al colombiano que pasara incluso por el nuevo puente de Tienditas, el vehículo particular, pasara, surtiera combustible y se le vendía a un precio internacional, pero ese precio internacional iba a ser más barato o de más bajo costo que el que se lo venden allá mismo en su país. Obviamente el hermano colombiano juega siempre a lo más barato, es su manera de modo de subsistir, y obviamente le iban a hacer ellos más apetecible venir a surtir combustible aquí del lado venezolano. Y eso pues iba a permitir que parte de ese combustible que se va de contrabando sea vendido a precio internacional y no por los caminos verdes ni de contrabando, y una gasolina de mayor calidad, filtrada, surtida directamente a los vehículos. Bueno, del lado colombiano de una vez se negaron absolutamente y rotundamente. ¿Por qué? Porque ellos durante el cierre de frontera, que se eliminó un poco el contrabando, aprendieron y se dieron cuenta que de la parte de la capital de Bogotá tendrían que enviar gandolas de combustible hacia el norte de Santander. ¿Y esto qué hizo? Que ese combustible, en vez de exportarlo, tenían que surtir al mercado de todos los municipios o departamentos fronterizos de Colombia. Bueno, y a su vez las alcaldías y gobernaciones, por la venta formal del propio combustible colombiano, reciben actualmente una cantidad importante de recursos por concepto de impuesto a la gasolina vendida formalmente en Colombia. Al elevar esta propuesta, de una vez los gobernantes de turno ya no quieren volver a perder esa cantidad importante de recursos por impuesto a la gasolina,
Entonces no le sirvió y ahí sí no hubo solidaridad, ahí sí no hubo integración, sino simplemente miraron lo económico, que para ellos no es conveniente aperturar la frontera porque van a dejar de percibir impuestos importantes a la venta formal de gasolina, y que ahora esa gasolina que ellos tienen que la pudieran exportar y recibir divisas, ahora resulta que la tienen que mandar al mercado nacional, a los municipios fronterizos. Todo es un negocio, por eso le digo, del lado del Estado colombiano nunca ha habido esa solidaridad humana, sino pescar en río revuelto a la necesidad o lo que se está viviendo en estos momentos con nuestro país. Rapidito, quiero conversar contigo acerca del tema migratorio. ¿Cuántos compatriotas venezolanos recibe este municipio o ha recibido este municipio durante los anteriores 2 años, que ha generado todo un tema comercial acá en esta zona del municipio de Bolívar? Bueno, efectivamente San Antonio del Táchira específicamente ha recibido en los 2 últimos años para acá aproximadamente 47.000 patriotas venezolanos que vienen absolutamente de todos los rincones y municipios de todo nuestro país, que han venido a la zona y bueno, han conseguido aquí una manera de sustento, bien sea que van y trabajan del lado colombiano, retornan al final de la tarde, otros que están inmersos, bueno, en las informalidades que se viven en frontera. En fin, buscaron un modo de sustento que de repente en estos momentos no lo han conseguido en el interior del país, otros que iban de tránsito hacia Colombia o hacia Sudamérica y de repente han sido deportados o rechazados y se quedan acá en la zona. Y bueno, eso ha conllevado a que netamente los sanantonienses somos aproximadamente, o del municipio de Bolívar, somos 66.000 habitantes y en estos momentos tenemos 47.000 personas nuevas que han llegado a nuestro municipio. Bueno, y aparte de eso, tenemos una fluidez de movilidad humana de 35.000 personas más que vienen de toda Venezuela, como quien dice, acercarse al lado de fronterizo para pasar del lado colombiano y comprar algún insumo, alguna necesidad de momento que requieren. Bien, muchísimas gracias, alcalde, por esta entrevista para Liguana.tv. Bueno, lo escucharon ustedes mismos de la mano del alcalde del municipio Bolívar de San Antonio del Táchira. La frontera venezolana con nuestros hermanos colombianos no está cerrada, hay un paso peatonal y un paso para vehículos pesados en un horario que establece el gobierno venezolano y así se maneja la frontera acá en el estado Táchira. Todo en la cotidianidad. Estamos en la cotidianidad, no hay ningún cierre, en el mismo dinamismo que se ve en la frontera del Táchira. Muchas gracias, alcalde.